Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, perdón por el retraso, pero no sé qué le pasaba a este Linux, pero ya estoy por acá. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo van con sus materias, con sus tareas? ¿Todo bien? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí van, bueno. Vamos a empezar con la segunda semana, a ver qué tal nos va. Entonces, vamos a continuar con el tema 2. Esta semana es la segunda, esta semana entregan su primer práctica complementaria, ¿verdad? Que es la instalación de su sistema operativo. Y bueno, esta semana toca hacer la práctica complementaria, ahora sí ya sería la 1, que bueno, ya en laboratorio ya toca hacer algunas actividades, ¿no? La semana pasada, pues fue un poquito de presentación y bueno, nosotros adelantamos un poco en el laboratorio. Por ahí les mandé un correo a los que están en laboratorio si pueden, si tienen oportunidad de probar su conexión hacia la base de datos en la nube que estuvimos revisando en laboratorio. Entonces, ojalá pudieran ahí en un ratito probar si funciona su conexión. Para que el viernes, bueno, ya podemos irnos un poquito más rápido, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el tema 2. Si más no recuerdo, nos quedamos vimos la cuestión de concepto de entidad. Vimos concepto de atributo, ¿me recuerdan si vimos eso o ya no? ¿Alguien recuerda? Lo vimos. ¿Sí lo vimos? Ok, entonces si lo vimos, vimos lo que es una instancia de una entidad. ¿Recuerdan de ese concepto también? ¿No? Entonces, vamos a retomar esta parte. Creo que esa parte ya no la vimos, me recuerdan, en el que vimos esta parte de lo que eran las características de la entidad, ¿se acuerdan? No. ¿Esto no? ¿Esto ya no? No. Ok, entonces vamos a retomar desde aquí, ¿no? Fíjense, cuando estamos haciendo labor de diseño, una pregunta que suele venirnos a la mente cuando estamos identificando los elementos de un modelo de datos es cómo identificar correctamente a una entidad, ¿no? Habíamos comentado de la clase anterior que una entidad, bueno, de entrada, normalmente las identificamos como objetos, ¿no? Como sustantivos en singular, y son objetos cuyo nos interesa obtener un dato, ¿no? Si hablábamos de una agencia de viajes, decíamos posibles entidades, puede ser el propio viaje, ¿no? Un pasajero, un boleto, etcétera. Entonces son objetos a partir del cual nos interesa obtener un dato, ¿no? Ahora, cuando tenemos esa lista de sustantivos, puede que tengamos que validar que esos objetos sean correctos, ¿no? Aquí esta tablita nos muestra algunos tips, algunas consideraciones para poder checar si esos objetos están bien, ¿no? Lo más sencillo primero es detectar posibles duplicados, ¿no? De repente detectamos sinónimos, ¿no? Sobre todo aquí podemos buscar sinónimos y si eso ocurre, entonces podemos eliminarlos, ¿no? Porque estamos hablando de entidades duplicadas. Ejemplos, de repente si nos surgen palabras como empleado, trabajador, ¿no? Obviamente son sinónimos, entonces debemos de eliminar alguno de ellos, ¿no? El sinónimo o nos quedamos con el nombre de objeto que sea más representativo, ¿no? Entonces ese es un punto básico. Después viene otro concepto que le llamamos cardinalidad. Este concepto ocurre cuando detectamos entidades y resulta que en esa entidad solamente existiría una instancia. O sea, no tendría mucho sentido que en un modelo tengamos entidades y que al momento de diseñar detectemos que solamente habría una instancia, ¿no? Por ejemplo, a suponer que estamos modelando un sistema de inscripciones que solamente aplica a la facultad, ¿no? Y de repente alguien puede proponer, ¿no? En el texto de repente encontramos la palabra universidad. Entonces alguien podría
proponer como entidad a la propia universidad, ¿no? Entonces, si hablamos de un sistema que solamente aplica la UNAM, ¿no? Y si es interno, ¿cuántas instancias tendría aquí esta entidad? ¿Están de acuerdo que solamente tendría una, ¿no? Solamente habría una instancia ya cuando esto se implemente. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando tengamos entidades que al momento de ser implementadas solamente va a haber un registro o una instancia, no tiene mucho sentido que se quede como entidad, ¿no? Entonces ese es otro criterio. El criterio de rol también es algo que nos puede ocurrir. Y esta situación ocurre cuando tenemos una jerarquía de entidades, ¿no? ¿A qué me refiero? De repente podemos tener entidades como a lo mejor aquí, igual hace rato, ¿no? Como trabajador, ¿no? Trabajador. Y resulta que también detectamos entidades o estamos proponiendo entidades que podría ser a lo mejor gerente, ¿no? O podría ser a lo mejor aquí un administrador, ¿no? O pudiera ser a lo mejor un, ¿qué les gusta? Un auxiliar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como pueden ver, no son sinónimos como tal, pero sí tienen cierta relación, ¿no? Sobre todo forman una especie de jerarquía, ¿no? Varias entidades en donde tanto el gerente como el administrador como el auxiliar son trabajadores, ¿no? Y entonces aquí nos podríamos preguntar, ¿serán correctas estas entidades, no? Entonces, miren, este tema cuando tengamos una cuestión de jerarquía, hay una forma muy particular de modelarlo, que esto lo vamos a ver a detalle en el tema número 5. En ese tema vamos a ver las diferentes opciones que tenemos para modelar. Les platico rápidamente, dentro de esas opciones puede ser que conservemos todas las entidades o que eliminemos a lo mejor a la entidad padre o a la entidad que está arriba en la jerarquía y nos quedemos con las entidades que están abajo, o al revés, que eliminemos a todas las entidades que están aquí abajo y nos quedemos con la entidad que está arriba en la jerarquía, ¿no? Esos conceptos los vamos a ver en este tema. Por ahora, digamos, la regla que podemos aplicar si detectamos este tipo de situaciones es, normalmente nos vamos a quedar con la entidad que está arriba en la jerarquía, sobre todo si no detectamos atributos, ¿no? en las entidades que están abajo. Normalmente nos quedaríamos o tenemos que fijarnos si tenemos atributos en cada una de estas entidades, entonces sí conviene que se queden, ¿no? Que se conserven. Ahorita para efectos del tema solamente vamos a tener el caso donde tenemos atributos en la entidad que está arriba y entonces por lo tanto estas entidades podríamos eliminarlas, ¿no? Ahorita para facilitarnos el diseño, ¿no? Ya cuando lleguemos al tema 5, entonces ya vemos qué ocurre cuando tenemos atributos en las entidades que están abajo. ¿Ok? Hasta aquí si se entienden, dudas, preguntas. No, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien, profe. Ahora, otro punto son las ambigüedades. Hay que tratar de evitar palabras que puedan generarnos ambigüedades o que no nos resuelvan, que no nos apunten a un objeto. Recuerden que toda palabra o sustantivo que ocupen para representar a una entidad nos debe de apuntar al momento de imaginarnos, ¿no? Su significado, nos debe de apuntar a un objeto que es de interés para nuestro proyecto. Si ese sustantivo no nos apunta claramente o no nos resuelve un objeto, entonces vamos a caer en una ambigüedad. Por ejemplo, palabras como catálogo, ¿no? La palabra catálogo, si ustedes piensan en esa palabra, ¿a qué les suena? Catálogo. ¿Quién me dice como que a qué le suena? Una muestra. Conjunto de productos, ¿no? Permesa seleccionar. Ok. También podría ser como una revista. Como una de- revista, ¿no? Ok. Entonces, se fijan cómo ustedes mismos ya me dieron la respuesta, ¿no? Creo que la mayoría me está indicando objetos distintos. Entonces yo les preguntaría cuál es lo correcto, ¿no? No es lo mismo que ustedes me dicen, por ejemplo, la palabra salón, ¿no? Si yo les digo es la palabra salón, claramente nos apunta a un objeto, ¿no? A un objeto como tal.
Pero aquí yo diría catálogo, pues como que de qué, ¿no? Hay muchos tipos, puedo llamarle catálogo a una lista de alumnos, a una lista de productos, ¿no? Entonces, eh, aparte, apunta a una lista, ¿no? A una palabra, a un conjunto de objetos. Las entidades hay que tratar de modelarlas como objetos que me resuelven un solo objeto, ¿no? No una lista. Entonces, esta es una palabra ambigua. No deberíamos de tener entidades que se llamen así en nuestros diseños, ¿no? Tampoco acciones, obviamente, vean, aquí esta es una acción, no es un objeto, ¿ok? No es un sustantivo, entonces esta sería una entidad inválida, ¿no? Histórico, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver más adelante en el temario que el manejo de datos históricos es muy común en diseños de bases de datos. Pero llamarlo histórico aquí también es un tanto ambiguo, ¿no? ¿Histórico de qué, no? Puede ser de las calificaciones de un alumno o de los cursos que ha tomado un alumno, pero necesitamos especificar exactamente de qué, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar este tipo de ambigüedades, ¿no? Muy bien. Ahora, otra pregunta que también suele ser muy, muy común cuando estamos modelando es la posibilidad de confundir a un atributo con una entidad. ¿Ok? Yo diría que ese es todavía más común que la pregunta anterior. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí tenemos esta serie de tips que nos pueden ayudar a detectar, ¿no? O a no equivocarnos en cuanto a confundir un atributo con una entidad. Bueno, miren, la parte más sencilla, ¿no? Aquí puede ocurrir que si nosotros en nuestro enunciado detectamos un objeto y al menos detectamos dos atributos, ¿ok? Entonces con eso es criterio más que suficiente para decir que es una entidad válida, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen, pensemos por ejemplo en la siguiente palabra, la palabra idioma. Idioma. Si nuestro caso de estudio nos dice, por ejemplo, eh, estamos hablando de una escuela de idiomas, supongamos, si nos dice el caso de estudio, ¿no? Se desea guardar la lista de idiomas que imparte la institución. De cada idioma se guarda su clave. Ya ven que de repente tenemos una clave, no sé, de inglés, por ejemplo, EN, ¿no? Y también se guarda su nombre, nos interesa guardar su nombre. Y a lo mejor nos interesa guardar el número de puntos mínimos que se requiere para aprobar, ¿no? El número de puntos mínimos. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos tres atributos. Cuando nuestro enunciado nos dice nos da esa información, ¿no? Entonces es más que suficiente para indicar que idioma sería una entidad, ¿no? Entonces ese es, digamos, lo más sencillo. Luego entonces ustedes dirían, ok, entonces si nos dicen que nada más tenemos un solo atributo, quiere decir que no sería entidad, que sería un atributo. Entonces la respuesta puede ser que sí, pero en algunos casos puede ser que no. Entonces ahí es donde se complica, ¿no? Entonces, punto número uno, si detectamos dos atributos, ya la hicimos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si resulta que nada más detectamos un solo atributo? Vamos a cambiar un poquito las reglas y vamos a suponer que al caso de estudio nada más nos dice lo siguiente. Se desea guardar la lista de idiomas y supongamos que es todo. Nunca nos dice que se guarde la clave, el nombre, puntaje, ¿no? Solamente nos dice el idioma, ¿no? ¿Qué pensaríamos cuando nos diga únicamente el idioma? Podríamos proponer que a lo mejor nada más vamos a guardar el nombre, ¿no? La palabra español, la palabra inglés y ya. Entonces podríamos pensar, ¿no? Entonces que el idioma en sí es un atributo porque solamente hablamos de una palabra, ¿no? De lo que es el nombre del idioma. Entonces, eso puede estar bien, ¿no? Pero podemos tener algunas situaciones que es las que vamos a analizar aquí, ¿no? Si solo se identifica un atributo, en algunos casos puede ser factible proponer una entidad en lugar de quedarnos con un atributo. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? El primer punto dice, el atributo aparece en varias entidades, ¿ok? Resulta, imagínense que detectamos varias entidades, ¿no? Vamos a suponer que en la escuela, por aquí tenemos que asociarle a una lista de idiomas, ¿no? Entonces, la palabra
o el nombre de cada idioma va a aparecer varias veces aquí. Bueno, más bien va a estar asociado a la entidad de escuela, ¿no? ¿Dónde más se les ocurre que pudiéramos usar el idioma hablando en el contexto de una escuela de idiomas? ¿Se les ocurre algo? Pues podría ser un departamento o un curso. Acá, ok, muy bien. Podríamos detectar una entidad que se llame curso y obviamente cada curso va a impartir un idioma, ¿no? Entonces también aquí vamos a tener que guardar el nombre del idioma, ¿no? ¿Alguien se le ocurre otro ejemplo? El alumno lleva pues un idioma, ¿no? Exacto. Por ejemplo, del lado del alumno podríamos tener a lo mejor su historial, ¿no? O inclusive los idiomas que está cursando en el semestre actual. Entonces aquí también tendremos que poner el idioma, ¿no? Entonces, como pueden ver, el idioma puede aparecer en varios lados. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En todas estas entidades vamos a tener que estar escribiendo, ¿no? El nombre del idioma, español, ¿no? Español. Entonces, esta palabra se va a estar repitiendo N veces. Entonces, aquí nos puede dar la impresión de que tenemos redundancia, ¿no? Ahora mi pregunta sería, ¿serían redundancias necesarias o innecesarias en este caso? Necesarias, ¿no? Es correcto, serían redundancias necesarias porque tenemos que especificar los idiomas. El detalle es que es una cadena larga, una cadena grande, y entonces eso nos puede dar la sensación de tener problemas de redundancia. ¿Qué se les ocurriría entonces para mejorar un poco esta situación? Un Que- ID para el idioma. Exacto. ¿Se acuerdan que en el tema anterior vimos que una manera de representar una forma mejor las dependencias necesarias es emplear identificadores, que no sean cadenas tan largas, ¿ok? Y que si vemos que se repiten, bueno, lo vemos de una forma más natural porque sirven para asociar a veces entidades, ¿no? Entonces, oye, ¿qué te parece si mejor en lugar de poner toda la palabra, entonces mejor ponemos un ID, una clave, ¿no? Por ejemplo, si en inglés a lo mejor es el número 1, entonces se ve mucho un poco más eh, adecuado tener claves, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es, ¿sabes qué? Vamos a proponer que idioma sea una entidad, ¿no? La voy a poner por acá, que sea una entidad idioma y que tenga su atributo, el único atributo que detectamos en el enunciado es el nombre, ¿no? Pero vamos a agregarle una clave, un identificador, y con eso vamos a justificar su existencia. Entonces, si se fijan, ya tenemos una entidad con dos atributos, ¿ok? Y lo que vamos a estar repitiendo en todas esas entidades va a ser, pues, el identificador. Entonces ya la relacionamos, ¿no? Esta entidad con las demás. Entonces, te fijan, estamos haciendo la misma técnica que en el tema anterior, ¿no? Estamos haciendo un proceso de normalización para algunos casos en donde no nos gustaría que el atributo que detectamos esté repitiendo, ¿ok? Entonces, esa es una situación que puede ocurrir. Ahora, otra situación sería el atributo aparece en una sola entidad. Con esta explicación ustedes me dirían, ok, bueno, si la palabra no detectamos que no aparece, ¿no? En varias entidades, entonces no hacemos esto y nos quedamos con un atributo. Y observen que la respuesta puede ser que otra vez sí y no. Vamos a ver un ejemplo donde puede darse esta situación. Supongamos aquí esta entidad, ¿no? Que tenemos, que se llama alumno, ¿no? Y ahora pensemos en el siguiente atributo, su lugar de nacimiento, ¿no? El lugar donde nació. Vamos a dejarlo ahorita a nivel de entidad, ¿no? De Estado de la República, ¿no? CDMX, EDOMEX, etcétera, ¿no? Y supongamos que esa es una tabla muy grande, ¿no? Supongamos que son los alumnos de la UNAM, no sé, tenemos aquí, no sé, 300,000 alumnos, ¿no? ¿Qué creen que pase con este atributo? ¿No? Igual en las reglas no detectamos algún otro atributo más que el nombre de la entidad. Entonces, aquí lo que va a suceder nuevamente es que toda la palabra, por ejemplo, Estado de México, ¿no? Baja California Norte. Bueno, así sin el norte, perdón. O Baja California Sur.
Estas palabras se van a estar repitiendo demasiadas veces, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, bueno, con base en la naturaleza de esta entidad, los valores de este atributo tienden a repetirse, ¿no? Porque tenemos muy poca variedad, no solamente tenemos 32 valores. Entonces, nuevamente, al ver esta palabra n veces, podríamos pensar, oye, aquí tenemos bastante redundancia necesaria, ¿no? Entonces, podríamos hacer la misma técnica. ¿Qué te parece si mejor, en lugar de poner toda la palabra, ¿no? Todo el nombre del estado, pues mejor nos creamos una entidad que se llame Estado de la República o algo así. Le ponemos su ID y aquí le ponemos su nombre. Y entonces ligamos o asociamos a esta entidad con la entidad alumno. ¿Ok? Entonces puede ser buena estrategia, sobre todo si no queremos esta redundancia necesaria, ¿no? Entonces, ese es otro criterio, ¿no? que podemos considerar. Algo que puede todavía ayudarnos más a decidir si hacemos una entidad o no, es si estos atributos llegaran a cambiar, llegaran a sufrir cambios, eso justifica totalmente que hagamos una nueva entidad, ¿no? Acuérdense que si estos valores llegaran a ser susceptibles a cambios, al tener muchas repeticiones de sus valores, podemos caer ahora sí en inconsistencias, ¿no? Tal vez en este ejemplo no aplicaría, ¿no? El hecho de que llegara a cambiar el nombre de un estado, bueno, sería muy poco probable, ¿no? Entonces, pero puede haber otras situaciones en donde si tenemos posibilidad de cambios, entonces ahí también se justifica que generemos una nueva entidad. ¿Ok? Y el último punto dice, los valores del atributo son de longitud relativamente grande, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con estos mismos ejemplos, ¿no? Si las cadenas, ¿no? Los valores son muy largos, ¿no? Entonces vamos a tener, pues también una cadena de longitud considerable, entonces eso aumenta la sensación de que tenemos redundancia, ¿no? en estos atributos. Vamos a suponer, les voy a poner otro ejemplo, a ver, quiero que ustedes me digan qué pasaría. Supongan ahora el atributo nombre, el nombre del alumno. ¿Ustedes lo dejarían como atributo o podrían hacer una entidad con el puro nombre? Pues sí podría ser una entidad, ¿no? Porque tiene... Ah, no, no, no. No, no, no sería una entidad. Lo dejamos como Como atributo, ¿no? atributo, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Por qué se Ajá. están inclinando? ¿Quién me dice? ¿Por qué se inclinan más a dejarlo como atributo y no como entidad? Pues porque pues en sí ya es un atributo, solo es nombre y apellido. Ok, O bueno, sí podría. Es que si se separa, no tendría sentido, porque, o sea, puede que tengan muchos, no sé, el mismo apellido paterno, ajá, entonces no tendría sentido. Y ya, por ejemplo, con un nombre completo, tienes al menos, bueno, es muy raro que una persona tenga el mismo nombre igual que otra. ajá. Entonces, Ok, no nos causaría la inconsistencia. No, yo creo que sí, ¿no? Hay muchas personas que pueden tener el mismo el nombre, mismo sobre nombre. todo en bases, o bueno, en grandes volúmenes de datos, pero creo Ajá. que habría otro identificador que haría que lo Es que sería con una Es una llave. idea, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí, si decidimos hacer una entidad sería la misma técnica, ¿no? Tendremos que poner nombre, un ID y ya en sí el valor del nombre, ¿no? Fíjense, ustedes muy bien aquí lo comentan. En realidad pudiera haber situaciones en donde sí convendría generar una entidad y puede ser en otras que no. Fíjense bien. Es correcto, miren, su primer criterio está bien, Azarto, dijeron, es que es como que extraño, ¿no? Que hagamos una entidad nueva, ¿no? Es muy común que pues el nombre es un atributo y ya. Aquí la razón es que no tenemos tantas repeticiones, ¿no? Hay demasiados nombres, ¿no? Tendremos si hiciéramos una entidad, tendríamos un catálogo bastante grande, ¿no? De nombres. No es como en el caso de los estados de la República, ¿no? Que solamente tenemos una lista pequeña de 32 valores. Esta estrategia de generar una entidad aparte generalmente se utiliza cuando el número de valores distintos es relativamente baja, ¿no? Hablamos de tal vez de 100 para abajo, yo diría, tal vez una cosa así, ¿no?
Pero en el caso de los nombres tiende a ser un catálogo muy grande, ¿no? Entonces suele ser que cuando eso ocurre, dejarlo como atributo, no tanto como entidad, ¿no? Sin embargo, puede haber, si tenemos reglas muy particulares, ¿no? Me tocó ver en alguna situación, les platico rápido un requerimiento que en alguna ocasión nos tocó implementar, que nos decían que querían validar que, por ejemplo, el nombre de un ciudadano coincidiera con su género. Por ejemplo, que no querían tener ambigüedades de decir, a ver, el género de una persona es masculino y su nombre es, no sé, ¿qué les gusta? Jimena, ¿no? O sea, que los nombres, bueno, deben de ser congruentes con el género. Obviamente hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, un Guadalupe, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurriría hacer para validar eso? Imagínense que tienen ese problema. ¿A alguien se le ocurre hacer algo? Estás con un catálogo y que, no sé, mujer sea 1 y hombre Ajá. sea 0, o true y false. Algo parecido. Lo que se hizo en esa ocasión fue hacer justamente una entidad que se llame nombre, ¿no? Y dentro de los atributos de esa entidad, justamente uno de sus atributos era en sí el nombre, ¿no? El nombre. Y entonces había aquí una banderita que decía si aplicaba para género masculino, ¿no? Decía, aplica para masculino, entonces sí. Y aplica para femenino y puede ser que sí también, ¿no? Puede ser que no. En la mayoría era uno sí y otro no. Pero en algunos casos, pues ambos estaba prendida la bandera, ¿no? Porque aplicaba tanto como los Guadalupes, por ejemplo, ¿no? Pero si se fijan aquí, ya se justifica una entidad. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos 3 atributos, ¿no? En sí el nombre y las banderitas que me indican si es aplicable al género masculino o femenino. De esa Una manera duda. se resolvió, ¿no? Pero bueno, entonces, otra cosa también, a veces se llega a llegar a este nivel de normalización por la cuestión de calidad, ¿no? Controlar que, por ejemplo, si tenemos varios Carlos, ¿no? En una base de datos, si queremos controlar al 100% de no escribir mal Carlos, ¿qué tal si en algunos casos unos registros se escriben con K y otros con C? Ahí podríamos tener, digamos, inclusive considerar inconsistencias, ¿no? Pero si son sistemas en donde nos interesa mucho la calidad, ¿no? La calidad de estos datos, entonces se suele hacer un nivel, aumentar el nivel de normalización. Una pregunta. Ok, adelante. Pero ¿cómo sabía si el nombre era válido o no? Eso se hacía, manualmente. Ah, vale. Ok, cuando el sistema capturaba un nombre así como que, uy, pues no sabes, si va a aplicar, ¿no? A un género determinado, se marcaba como pendiente y había por ahí un grupo de personas que se encargaban de validar esos datos. Ok. Muy bien, entonces, como pueden ver, vamos ahorita para no complicarnos, no meternos en cosas ya más profundas, ¿no? Vamos a aplicar estos criterios que hemos visto, ¿no? Cuando tengamos un catálogo relativamente pequeño, puede quedar más que suficiente un atributo, ¿ok? Tampoco hay que irnos a los extremos, ¿no? Porque si no vamos a tener un nivel de normalización bastante alto y acuérdense que si nos vamos muy al extremo, podemos afectar al desempeño de nuestra base, ¿no? Muy bien, entonces, obviamente el enunciado ya en ejemplos prácticos, como vamos a ver más adelante, nos dan tips, ¿no? Nos dan ciertas claves, ciertas pistas para que nosotros con cierta seguridad podemos detectar o distinguir entre el atributo y la entidad, ¿no? Estos análisis se hacen más a fondo ya en la práctica, ¿no? Cuando ahí realmente tenemos que analizar bien, ¿no? Bueno, no les mencioné pero fue parte del ejemplo, ¿no? Los valores del atributo cambian con alta frecuencia, es lo que les comentaba, inclusive hasta con baja, ¿no? Si detectamos que lo que les decía, ¿no? Si llega a haber cambios, ahí se justifica que existe una entidad. Bueno, vamos a entender para
practicar un poquito, vamos a suponer que tenemos esta pequeña regla y estas entidades. Dice, suponer las siguientes entidades que fueron detectadas para realizar la administración de una empresa que cuenta con una cadena de agencias de autos distribuidas en todo el mundo. Y aquí nos dicen una regla muy pequeña, ¿no? Dice, existen 3 tipos de agencias, A, B y C. Y supongamos que aquí un developer junior, ¿no? Que está cruzando bases de datos, ¿no? Propone este diseño. Entonces propone estas 3 entidades con sus respectivos atributos. La pregunta aquí que nos estamos cuestionando, ¿no? No vean la respuesta. ¿Qué atributos pueden ser considerados como entidades para evitar los problemas que vimos hace rato? Échenle una revisadita a esto y a ver qué opinan ustedes de eso. O sea, tienen ahí auto, cliente y agencia, ¿no? Y con todos sus atributos. Entonces vamos a empezar a analizar auto, por ejemplo, ¿no? De la entidad auto, ¿qué me dirían? ¿Qué atributos ustedes propondrían que pudiéramos convertirlos en entidad? País de manufactura. Muy bien. Este es como que el más obvio, ¿no? Sí. ¿Quién me explica por qué propondrían que país pudiéramos sacarlo y crear un catálogo, digamos? Porque es el que más se repite, ¿no? Exacto. O sea, es un catálogo relativamente pequeño, ¿no? Y se vería un poco, podría ser más adecuado que en lugar de poner el nombre del país, pusiéramos un identificador o una clave, ¿no? Ahora, aparte, observen que también se repite aquí, ¿no? Entonces tenemos que el país está apareciendo en más de una entidad. Entonces se justifica. ¿Algún otro que observen? Pero El modelo, tal vez. país no es el mismo, Marca. ¿sí? Marca. Ok, por ahí un comentario, hoy alcancé a escuchar un comentario que me pareció interesante. Me comentaban por ahí que dicen que el país no es el mismo. Es Ajá. correcto. Aquí en la entidad auto, el país habla del país donde se hizo el auto, ¿no? Y Ajá. abajo en la agencia habla del país donde se ubica La agencia, ¿no? la agencia. Pero ¿están de acuerdo que podemos reutilizar el mismo catálogo? O sea, los países se pueden usar como un país de manufactura o como un país como parte de una dirección, ¿no? En el caso de que sea el mismo, si no se tendría que hacer un atributo, ¿no? ¿En qué sentido? Es que puede ser el auto de uno. Bueno, puede ser que ninguna de las agencias esté en el mismo país que se manufacturan esos autos. Es correcto, pero mira, como se vería nuestro diseño, más o menos sería así. Aquí tendríamos nuestra entidad auto, ¿no? Ajá. Y por acá tendríamos a nuestra entidad agencia. Voy a poner AG. ¿Cómo se vería la relación si creamos una entidad que se llama país? ¿Qué atributos tendría si nos inclinamos por hacer esta opción? Tendría un ID, tal vez, ¿no? O una clave. Y en sí el nombre del país. ¿Están todos de acuerdo? ¿No? Por ejemplo, el número 1 sería, no sé, Afganistán, no sé, ¿no? No sé, por acá el número 50 y tantos a lo mejor sería México, ¿no? Así se vería. ¿Qué pasa si diríamos un auto fue construido en México? Ah, pues vamos a ligar una instancia de país con auto. ¿Y qué pasa si yo digo una agencia está en Colombia? Ah, pues el registro de Colombia se va a asociar para acá. ¿Están de acuerdo que realmente no me importa en qué se utilice cada una de las instancias de país, ¿no? O sea, una sola instancia, por ejemplo, México 56 puede asociarse tanto con auto como con agencia, ¿no? Entonces el catálogo es el mismo, es uno solo. No importa si se asocia para diferentes propósitos, ¿no? Puede ser asociado aquí para indicar en dónde se construyó el auto y esa misma instancia puede asociarse con la otra para indicar que una agencia se encuentra en México. ¿Ok? No sé si eso resuelve la inquietud que se planteaba. Pues sí, al final si no está dentro del país en la agencia, pues, se puede añadir a un ID nuevo y ya se asocian ambas, ¿no? Claro, o sea, el mismo ID lo puedes asociar a ambas.
O puedes tener, por ejemplo, países, no sé, ¿qué te gusta? El mismo Afganistán. A lo mejor ahí en ese país ni hay agencias, ¿no? Nadie quiere ir a poner una agencia ahí. Pero a lo mejor sí hay autos que se hicieron ahí, ¿no? Entonces no importa, no pasa nada, ¿no? Podemos tener registros que nunca se asocian. No necesariamente todas las instancias tienen que asociarse con ambas tablas, ¿no? Igual Ok. como en el ejemplo de las entidades de la República Mexicana, ¿no? Tú vas a tener tu lista de 32. Y a lo mejor, si ese catálogo lo usamos aquí en CDMX, muy probablemente, a lo mejor no vas a tener alumnos que hayan nacido, que te gusta en Baja California Sur. Pero tú dejas tu catálogo, ¿no? Para que esté completo. No importa que haya instancias que no se asocien con la otra tabla, ¿vale? Sí. Muy bien, entonces, ¿algún otro se les ocurre acá en Yo haría uno que tuviese calle, colonia y municipio, por ejemplo, ubicación, y ahí tomaríamos, si queremos, la ubicación del cliente y de la agencia, ¿no? Ok, esto sería para cliente y agencia. Ahorita pasamos, vamos a acabar primero con auto. Para auto, ¿se les ocurre algún otro o ya sería todo? ¿Podría ser marca? Exacto, fíjense, el modelo y la marca, ¿no? También son susceptibles, porque aquí, pues realmente son pocos, no notamos tantos modelos, ¿no? A lo mejor podríamos hacer catálogo esto, ¿no? Entonces pudieran ser susceptibles. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo, estos dos? Sí. Ahora sí, con cliente, lo que comentaba compañera, muy bien. Sí, podríamos, por ejemplo, nótese que aquí tenemos calle, colonia, municipio y estado. Si queremos tener un control bastante robusto de las direcciones, podríamos tener nuestros catálogos de estados, ¿no? Y luego de estados podríamos ligarlo con municipio, ¿no? O alcaldías, y de municipio nos podemos ir a colonia. Inclusive de colonia podemos tener código postal. Todas estas pueden ser entidades, ¿eh? Estado, municipio, colonia, código postal y también inclusive la calle podría ser. Va a depender de qué tanto control o qué tantos requerimientos tenga nuestro caso de estudio para hacer toda esta jerarquía, ¿no? Toda esta lista de entidades, ¿no? Muy bien. Y de la última detectan, me dijeron que país. Tipo, se Lo podría, mismo, ¿no? ¿no? Porque nada más tenemos 3 tipos. Y la Calle, Y se colonia. repite. Fíjense, este es curioso, ¿no? Tipo. ¿Qué proponen? ¿Entidad o atributo? Nada más son 3. Atributo. Atributo, ¿no? Muy bien, sería atributo. Todos estamos de acuerdo, ¿por qué? Solo son 3 valores, ¿no? Bueno, ahí diríamos, oye, pero pues solo son 3 valores, son muy poquitos, ¿no? Coincide con lo que platicamos acá arriba, ¿no? Se estarían repitiendo muchas veces la letra A, B y C, ¿no? En esta entidad. Pero ¿por qué a pesar de que tengamos una alta redundancia de estos valores, se queda como atributo? Porque son valores muy pequeños, o sea, no son tan largos. Es correcto. Solo es un carácter. Es correcto. Es un solo carácter, entonces ya no podríamos como que todavía reducirlo más, ¿no? Entonces ahí sí sería un atributo, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas? ¿No? Conforme vayamos ya practicando, van a dar cuenta, van a reafirmar todos estos conceptos, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora con el siguiente subtema que también es muy importante. Relaciones entre entidades. En un diseño de bases de datos, como hemos visto, vamos a tener un conjunto de entidades, ¿no? Y algo que les quiero comentar es que prácticamente en cualquier diseño, estas entidades se asocian al menos con una entidad, de alguna forma, ¿ok? No quiero decir que si de repente nos topamos con un modelo y tenemos una entidad aislada que no se asocia con absolutamente con nadie, no necesariamente implica que sea un error, ¿no? Pero la verdad es que habría que analizar 2 veces si realmente se justifica que exista una entidad sin asociarse. Es muy raro que lleguemos a tener dentro de un enunciado clásico, ¿no? Entidades aisladas. Entonces,
cuando esto les ocurre en un diseño, hay que revisar varias veces si efectivamente se justifica que quede así, ¿no? Esto significa que entonces prácticamente cualquier modelo, ¿no? Implica relaciones entre entidades. Luego entonces tenemos que aprender a identificar de manera correcta el tipo de relación que hay entre ellas, ¿no? Primero detectar que existe una relación y después, ya que detectamos que existe una relación, determinar su tipo, ¿ok? Esto es muy importante porque si detectamos un tipo incorrecto de relación, el diseño va a estar incorrecto, obviamente, y podemos causar inconsistencias o inclusive errores ya cuando esto se implemente a través de un software, ¿no? En bases de datos existen 3 tipos de entidades, uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Aquí pueden ver algunas notaciones para representarlas, ¿no? Algunos autores utilizan letras, algunos autores utilizan el asterisco, dependiendo del tipo de relación, ¿no? Uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. Otro punto es que en bases de datos la relación uno a muchos es equivalente a decir muchos a uno, ¿no? O sea, si hay conmutatividad, por así decirlo, ¿no? En bases de datos es equivalente. Entonces solamente tenemos 3 tipos de relaciones entre entidades, ¿no? Bueno, entonces surge aquí la pregunta, ¿no? ¿Cómo identificar de manera adecuada el tipo de relación? Ya que detectamos, ¿no?, que hay una relación entre entidades, ¿no? Ahora vamos a ver qué tipo de relación hay, ¿no? Entonces, para resolver esta pregunta, ¿no? Hay una respuesta que es genérica. ¿Ok? Si entendemos bien cómo aplicar esta respuesta, esta pregunta, vamos a poder saberlo de manera, con certeza, ¿no? ¿Cuál es su tipo de relación? Entonces, miren, para detectarla, el procedimiento es el siguiente. Vamos a considerar 2 entidades A y B que tienen cierta relación entre ellas, ¿no? Y vamos a hacer 2 preguntas. Siempre para determinar el tipo de relación se aplican 2 preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, tomamos a una de las entidades, ¿no? Vamos a suponer que tomamos a una instancia de B. Tomamos a una instancia de B y nos hacemos la pregunta, ¿cuántas instancias de la otra entidad se asocian con una instancia de B? ¿Ok? O sea, tomamos a una de las entidades y nos preguntamos el número de instancias relacionadas, ¿no?, con dicha entidad. Hacemos la misma pregunta, pero ahora en sentido inverso. Tomamos a la otra entidad, que sería ahora A, y nos hacemos la pregunta, ¿cuántas instancias de la otra, en este caso de B, se asocian con A? ¿Ok? Dependiendo del resultado de estas preguntas va a ser el tipo de relación, ¿no? Ahora, nótese que para cada una de estas preguntas podemos tener varias respuestas, ¿no? Fíjense, voy a abrir aquí un nuevo documento para que esto quede claro. ¿Cuáles serían las posibles respuestas? Miren, voy a poner aquí que tenemos a la entidad A, ¿ok? Y por acá tenemos a la entidad B, ¿ok? Entonces, siempre para determinar estas respuestas vamos a decir, tomamos a una instancia de A y nos preguntamos con cuántas instancias de B se puede asociar. ¿Qué posibles respuestas pudiéramos tener? Que una instancia de A se asocie con cuántas de B. ¿Qué me dirían? Una. Puede ser con una, ¿verdad? Y otra posible respuesta sería que una instancia de B se asocie con muchas. Con varias, ¿no? Entonces, son las posibles respuestas que podemos tener. Y lo mismo va a ocurrir al revés, ¿no? Si escribo, por ejemplo, acá, ahora si lo hago al revés, si tomo una instancia de B y ahora me hago la pregunta de cuántas instancias de A, entonces vamos a tener exactamente lo mismo, ¿no? Una instancia de B puede asociarse con una de A y una instancia de B pudiera asociarse con varias de A. Entonces tengo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si empiezo a hacer combinaciones, ¿no? ¿Cuál sería una posible combinación?
Fíjense, déjenme ver si aquí cambia el color para que se vea esto. ¿Dónde se cambia el color aquí? No lo sé. Bueno, luego veo. Vamos a poner, por ejemplo, una posible combinación, ¿no? Que tengo aquí 1 con 1, ¿no? Voy a poner nuevamente aquí a A y tenemos aquí a B. Pero resulta que cuando lo hago al revés, que cuando tengo a A y a B, resulta que también me dice que es 1 y 1. ¿Ok? O sea, tendría esta combinación y esta combinación, ¿no? Entonces, aquí en la primera pregunta me obtengo 1 a 1 y en la segunda pregunta obtengo 1 a 1. ¿Cuál creen que sea el resultado final? El tipo de relación va a ser 1 a 1, ¿no? 1 a 1. Muy bien. ¿Ok? ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, ahora el siguiente caso? Aquí tengo 1, aquí tengo 1 entre A y B. Y ahora aquí me resulta que es 1 y aquí me resulta que son varios. Entonces voy a tener como respuestas en la primera pregunta 1 a 1 y en la segunda pregunta fue 1 a muchos. 1 a 1. ¿Qué tipo de relación será aquí al final? 1 a muchos, ¿no? 1 a muchos. Muy bien. ¿Ok? ¿Qué otra combinación pudiera ser al revés, ¿no? Que aquí tenga 1 con A y aquí tenga con B, que tal vez ahora me dice que es M, pero cuando la invierto, ¿no? Cuando pongo aquí a B y cuando pongo aquí a A, me genera 1 y aquí me genera 1. ¿Ok? Entonces tendría al revés, ¿no? Aquí tengo 1 a muchos y aquí tendría 1 a 1. El tipo de relación será... Es la misma, ¿no? Es la misma. Muy bien. 1 a muchos. Y me falta una combinación, ¿no? ¿Quién me la dice? Muchos a muchos. Muchos a muchos. Aquí puede ser muchos y acá muchos. 1 a muchos, ¿no? O sea, 1 a muchos. No puedo tener ese caso directo, ¿no? Y cuando las invierto, ¿qué sería? De muchos a 1. Exacto, de muchos a 1. Ahora, entonces, en esta situación tengo que la respuesta de ambas preguntas, ¿no? Es 1 a muchos, ¿no? Cuando en ambos lados tengo 1 a M, entonces ahora sí la relación que es muchos a muchos. ¿Sí ven la diferencia? ¿Ok? Entonces, esta es, digamos, la forma genérica, ¿no? En la que podemos identificar con toda seguridad el tipo de relación entre dos entidades. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a hacer ejemplo para que esto quede más claro, ¿no? Ok, voy a regresar entonces acá y algunos ejemplos, ¿no? Dice entidad, artículo y periodista. Algo muy importante que hay que aclarar aquí es que para no equivocarnos, siempre procuren plantear sus enunciados de esta manera. Del lado izquierdo vamos a poner la cardinalidad de una instancia, es decir, vamos a escribir una instancia de cierta entidad, ¿no? Un periodista, un estudiante, un artículo, ¿no? Es decir, poner el artículo una, ¿no? Para que hagamos referencia a una sola entidad, es decir, una entidad, perdón, a una sola instancia, una instancia con cuantas de la otra, ¿no? Entonces, otro punto importante es que el enunciado debe de ser escrito de la forma más natural posible, ¿no? Porque si forzamos el enunciado, podemos caer en errores. Entonces, normalmente diríamos así, ¿no? Un periodista escribe varios artículos. Supongamos que estas son reglas que son verdaderas, ¿no? Un artículo escribe varios o muchos artículos. Esa es una pregunta. Ahora hacemos el enunciado invertido. Nótese igual del lado izquierdo. Del lado izquierdo pongo el artículo 1 y nada más invertimos a las entidades. Entonces ahora al revés diríamos, ¿no? Un artículo es escrito por un periodista. Entonces nótese aquí tengo una relación 1 con M, que sería esto, y abajo tengo 1 y 1.
Entonces, al tener 1M y 1,1, el tipo final de relación sería uno a muchos. ¿Ok? Ya conforme vayamos agarrando práctica, ¿no? Estos enunciados hay veces que ya los hacemos en la mente, ¿no? Y entonces ya no tenemos que escribirlos. ¿Ok? Un ejemplo de una relación muchos a muchos, ¿no? Por ejemplo, aquí tal vez sería mejor decir en, ¿no? Podemos decir, en un curso se inscriben, o a un curso está bien, a un curso se inscriben muchos alumnos, muchos estudiantes. Entonces, nuevamente tenemos 1M. Y ahora diríamos, ¿no? Un estudiante puede inscribirse a varios cursos. Tenemos 1M y por lo tanto la relación sería MN. ¿Ok? Muchos a muchos. Tenemos ambas respuestas, uno a muchos. Y finalmente una relación 1 a 1, por ejemplo, un estudiante cuenta con una credencial vigente, 1 a 1. Y una credencial vigente le pertenece a un solo estudiante. 1 a 1 nuevamente, entonces el resultado final sería 1 a 1. ¿Vale? ¿Preguntas de esto? ¿Todo bien? En todo el bien. ejemplo de muchos a muchos, sí me gustaría verlo de nuevo. Ok, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer esto un poquito más interesante. ¿Quién me dice primero un ejemplo de una relación 1 a muchos? Y así como que con ganas de ganarse una participación. Vamos a poner aquí las participaciones. Aquí están. Yo. Yo. Ok, ¿quién dijo primero yo? ¿Quién fue ese? Bueno, Ok, adelante. Bueno, ustedes, quien guste. ella. Ok, ladies first, ¿verdad? Sí, hay que ser caballeros. Claro. Claro. Gracias. Adelante, ¿quién? Elizabeth, ¿sí, verdad? ¿No? Sí. Ok. En sí, una Espera, persona o un ciudadano tiene... perdón, un segundito. Se me olvidó darles una regla. Piensen bien, para que se ganen bien su participación, el enunciado tiene que estar así bien formadito, no lo forcen, tiene que ser un enunciado así. Lo que quiero que me digan es sus dos enunciados, o sea, así como vimos ahorita, ¿no? Los dos enunciados bien formulados, ¿no? De manera natural, y va. Adelante. Ok. A un alumno de la facultad, bueno, a un alumno de la UNAM le corresponde un único número de cuenta y a un único número de cuenta le corresponde a un alumno de la facultad. Bueno, de la UNAM en sí. Ok, bueno, fíjense, con ese ejemplo, tú me estarías diciendo que alumno y número de cuenta son entidades, ¿no? Porque en este ejemplo se está intentando relacionar al alumno con el número de cuenta, pero acuérdense que las relaciones son entre entidades. Entonces mi pregunta sería, ¿el número de cuenta sería entidad? Pues en cierta forma, sí, porque el número de cuenta, al menos tengo entendido que se engloba distintas características, porque con el número de cuenta se puede saber desde hace cuánto estás en la UNAM, desde qué carrera estás, si hiciste alguna vez cambio de carrera, tu historial académico, o sea, va como varias cosas que va arrastrando el número de cuenta. Muy bien, es correcto. O sea, si tenemos un caso de estudio en donde nos piden eso, tendríamos entonces que proponer a una entidad que se llama número de cuenta y quiénes serían sus atributos. Es decir, tendríamos que desglosar ese numerito, ¿no? Aquí a lo mejor le pondríamos un ID y la verdad no me acuerdo cómo se descompone ya, pero a lo mejor no sé, en el prefijo, creo que es los primeros dígitos que me indican el origen, ¿no? Que si vienes de prepa, bueno, de la UNAM o de una particular, o bueno, de externo, ¿no? Creo que son los primeros dos dígitos, ¿no? No sé, ustedes díganme. Y después viene a lo mejor creo que el año de ingreso, ¿no? El año de ingreso y no sé, después otras cosas y creo que por ahí viene el dígito verificador, ¿no? Y así. Si las reglas de negocio nos dicen esto, entonces estaría bien. El número de cuenta puede ser una entidad.
Y si no, entonces nada más es un atributo. Ok, pero está bien, salvaste tu participación. Pero a ver, ¿qué tipo de relación fue la que entonces se formó? 1 a 1. Más bien fue un ejemplo de un 1 a 1, ¿no? Diríamos, un alumno cuenta con su número de cuenta y un número de cuenta le pertenece a un solo alumno, asumiendo, ojo, aclaro, si el número de cuenta lo consideramos como entidad. Muy bien, entonces vamos a poner aquí la participación. ¿Dónde andas, Elizabeth? Ah, caray. Estás como... Elizabeth, si estás aquí como Elizabeth. Ah. Dulce Elizabeth. Estás como Dulce, tal vez. Okay. Oye, no te veo. ¿Qué? ¿Ya nos abandonaste o te diste de baja? No estás en la clase. No estás en la clase. ¿Qué? Pero es que sí. Ah, sí, es que estás, yo creo que acá abajo. Ya te vi. No me espantes. Sí, ya te vi. Ya me diste de baja, ¿no? No, aquí estás. Es que está en los que ya participaste. Acá arriba, mira, acá tengo los que nunca han participado, ¿eh? Ahorita voy a seleccionar. Ok, ¿quién me dice ahora un ejemplo de una relación? Bueno, ya me dijiste un ejemplo de 1 a 1. Quiero uno a muchos. Yo, profe. Yo, profe. Ok, adelante. No sé quién estaba hace rato, ¿no? Que Yo. habíamos dicho adelante. 1 a muchos, ¿verdad? Ajá. Un profesor puede impartir varias clases, pero una clase solo puede ser impartida por un profesor. Una clase impartida por un profesor, muy bien. Ese es un ejemplo clásico. César. Gerardo, ¿verdad? profe. ¿Gerardo, me dijiste? Ajá. Bueno, Gerardo. es que Gerardo Iván, pero... Gerardo Iván, aquí ya te vi. Ya, mira, ya te uniste al club de los que ya participaron. Okay. Así es. Y ahora una relación muchos a muchos. Yo. Adelante, bueno, Bueno, un doctor puede tener muchas citas y un paciente puede tener también muchas citas. Ándale. Ahí detecto un detallito. ¿Quién me dice qué detallito tiene estos enunciados? No son las mismas entidades. Exacto, ahí estamos involucrando a 3 entidades. Y debería ser nada más 2. Vamos a darle otra oportunidad, ¿no? No se preocupen, van a participar muchas veces, entonces no pasa nada. A ver, ¿quién participó? Yo, Fernando. Fernando, me dices, ¿quieres corregir? ¿O damos chance a alguien más? Tú dime. Sería... Porque la puedes plantear con cualquiera, puedes seleccionar a 2 de las 3, ¿no? La tercera entidad sería las citas, ¿no? Ajá, pero tú reestructura tu ejemplo y nada más utiliza 2, ¿no? Las que tú consideres. Bueno, Ajá, adelante. Alguien por aquí había levantado la mano, ¿verdad? No veo quién fue quien levantó la mano. Fui yo, profe. Ok. ¿No? ¿Damos chance a otro? Momentáneamente sí. Bueno, nada. Adelante, a ver, ya aquí Jesús Brian levantó la mano. A ver, bueno, tal vez es un poco inusual, pero es, por ejemplo, un dealer puede tener muchos clientes y un cliente puede tener muchos dealers. Qué ejemplo de veras, ¿eh? Está bien. ¿Está bien? Muy bien, puede ser. Vamos a ponerle a Jesús su participación. ¿Quién me dice uno más? Yo. Quien levante la mano acá primero. Ahí está, Eric. No sé cómo se levanta. Sí, qué barbaridad. Aquí en el chat, si ven aquí, bueno, a mí no me aparece, pero ustedes aquí en la ventana de participantes. A mí no me sale eso, lo de levantar la mano. ¿No? En la pantalla de participantes no aparece.
Ya puse. En reacciones. Ya, ahora sí. Bueno. A ver, espérenme. ¿Quién participó primero? Espérenme. No, pero... Nombre. ¿Quién fue? Jesús. ¿Brian? Jesús. Ah, sí, perdón, Jesús. ¿Dónde estás, Jesús? Abajo, Desde los de abajo. acá, ya. Ya llevas 2 participaciones. Muy bien. ¿Y quién dije que había levantado la mano primero? Eric. Eric, ¿verdad? yo. A ver, Eric, échame tu ejemplo. Muchos a muchos. ¿Puedo reestructurar la del doctor y el paciente? Adelante, sí, claro. En este caso, un doctor puede tener muchos pacientes. Ok. Y un paciente puede tener varios doctores según el caso. Si está... Está bien, nada más que un poquito más natural sería, ¿no? Puede atender muchos pacientes. Ajá. Y un paciente puede ser atendido por muchos doctores. Eso. Sí. Traten siempre de que sus enunciados sean lo más naturales posible, ¿no? Bueno, voy a dejar aquí, Eric me dijiste, ¿verdad? Eric, Esteban. Sí. Muy bien, ahí estamos ya. Ok, bueno, entonces vamos a pasar al PDF, ya una vez entendido esto, ¿no? Entonces siempre acuérdense de definir correctamente sus relaciones, ¿no? Otro concepto importante son las restricciones, ¿no? O constraints en inglés, ¿no? En base de datos se utiliza mucho la palabra tal cual en inglés, constraints, ¿no? Créate un constraint, agrega un constraint, ¿no? Quita un constraint. Casi no utilizamos tanto la traducción, ¿no? Bueno, igual en un modelo de datos vamos a tener un montón de restricciones, ¿no? Sobre todo las vamos a identificar en el enunciado. A nivel general, las restricciones son condiciones que se aplican, pueden ser aplicadas a una entidad o a un atributo o a varios de sus atributos, ¿no? El objetivo general de las restricciones es que nos ayuden a cuidar la integridad de los datos, ¿no? A cumplir con un concepto bien importante que son las famosas reglas de negocio, ¿ok? Este es algo que nos va a ayudar sobre todo a definir modelos adecuados, ¿no? Que es importante mencionar ahorita de las restricciones es que algunas de ellas pueden ser implementadas de forma automática, es decir, los DBMS nos ayudan o nos dan cierta funcionalidad para cumplir con esas restricciones, de tal forma que no tenemos que preocuparnos por estar validando de forma manual. El DBMS lo configuramos y nos ayuda a hacer la validación. ¿Ok? Al realizar otras restricciones, ¿no? Si son de mayor complejidad, ya no nos ayuda tanto el DBMS de manera automática, sino nosotros vamos a tener que hacer un poco de labor de programación. Esa programación puede ser obviamente del lado del software o empleando el propio DBMS, ¿no? Es decir, empleando programación dentro de la base de datos. Me refiero a la programación PL/SQL, que es uno de los últimos temas que veremos en el curso, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver otra participación. ¿Quién me dice un ejemplo de una restricción que creen que pudiera ser implementada de manera automática con el DBMS? ¿Podría ser un check? ¿Un check? Por Ajá. ejemplo, ¿como qué? Cuando se tienen diferentes, por ejemplo, en el tipo de agencia, se puede utilizar un check para restringir que sea A, B o C. Ok, correcto. Son validaciones sencillas que el manejador perfectamente puede checar, ¿no? Si el tipo de la agencia es A o B o C, es correcto, ¿no? Dejamos que el registro se inserte, se modifique. Y si no se cumple, podemos lanzar un error, ¿ok? ¿Nombre fue quién? Brian Alexis. Ok, bueno. Oigan, estoy viendo muy barco, al final voy a tener demasiadas participaciones, ¿no? Iban a sacar 10 nada más de las participaciones. Brian ya tiene 4, qué barbaridad. Muy bien. Ok. Vamos a dar chance también a los que no han participado, ¿no? Ahorita también para que motivarlos, ¿verdad? Bueno. Muy bien, entonces, reglas de negocio. Este es un tema también bien importante, ¿no? ¿Qué es una regla de negocio? Bueno,
Son enunciados breves, concisos, sin ambigüedades, que describen una política, una regla, un hecho, un principio, ¿no? O un procedimiento. ¿Ok? Estas son tan importantes que inclusive hay empresas que tienen documentos de reglas de negocio. Y ahí tienen toda la lista de las maneras, de sus políticas, de cómo trabajan, ¿no? Para nuestro curso son de vital importancia porque estas reglas nos permiten identificar a los elementos del modelo de datos, ¿no? Y obviamente son de vital importancia para una organización, ¿no? Es como en la facultad, ¿no? Tenemos reglas de negocio para, por ejemplo, todo el proceso de inscripciones, ¿no? Aquí lo importante es que esas reglas deben de cumplir con todas estas características, ¿no? Entre más simple sea el enunciado, entre más atómico, ¿no? Mejor. Entonces, los enunciados deben ser escritos con un lenguaje natural, no forzados, claramente entendibles para los involucrados. ¿Ok? Los enunciados deben ser atómicos, como les decía, ¿no? Deben de expresar un solo punto, ¿no? Una sola idea. ¿Ok? La importancia, les decía, bueno, básicamente nos ayudan a identificar a los elementos de un modelo, ¿no? Nos ayudan a identificar entidades, a distinguir entre atributos y entidades, a definir las restricciones y también, sobre todo, a definir el tipo de relación entre entidades, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Para entender esta parte. Entonces, vamos a leer este caso de estudio. Y dice, considera el siguiente caso de estudio asociado al sistema de renta de automóviles, ¿no? Queremos rentar autos. Realice una lectura cuidadosa del caso de estudio y determinar los elementos del modelo de datos. Entonces, inciso A, detectar entidades. Inciso B, reglas de negocio. Inciso C, relaciones entre entidades. Entonces, preparados porque aquí vamos a repartir participaciones como si fueran pan caliente, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a leer el caso de estudio. Quisiera que un voluntario que me ayude a leer el caso de estudio. Aquí ya levantó la mano Carolina, veo aquí que fue la primerita, entonces vamos a darle la oportunidad. Procuren ahorita, vamos a darle chance a los que no han participado, ¿no? Adelante, Caro. La compañía cuenta con más de 1000 sucursales en ciudades del país. Las sucursales están distribuidas en 3 diferentes regiones: región A, región B y región C. Una región está integrada por varias ciudades y en una ciudad pueden existir varias sucursales. Personal de las sucursales. Cada sucursal cuenta con un gerente y con varios agentes de ventas encargados de atender a los clientes. Adicionalmente, cada sucursal cuenta con hasta 3 ingenieros mecánicos para dar mantenimiento a los autos. Los gerentes solo pueden administrar a una sucursal, aunque los agentes de así solicitarlo, pueden trabajar en diferentes sucursales. Los empleados no pueden realizar rentas de autos. Cada sucursal cuenta con un catálogo de autos para rentar. Un auto solo pertenece a una sucursal. Cada 3 meses o cada 1000 kilómetros, el auto debe recibir mantenimiento. El auto puede tener varios servicios a lo largo de su vida útil. Clientes. Se requiere almacenar los siguientes datos del cliente: nombre, apellido paterno, apellido materno, email, RFC, dirección y teléfono. Rentas. Un cliente puede rentar hasta 3 autos al mismo tiempo, máximo 3 por renta. Se registran los datos de la renta: fecha de solicitud, periodo de tiempo de la renta, el cual puede ser hasta por un mes. El cliente que la solicita y se asocian los autos que el cliente selecciona. Si el auto está en servicio, este no podrá ser rentado. Facturas. Cada vez que el cliente realice una renta, se genera una factura. Se requiere almacenar los siguientes datos: monto total, renta asociada y fecha de elaboración. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ver aquí. Acá, ¿dónde me quedó? El Classroom, allá lo vi.
Muy bien, ok, ya tenemos Carolina Rodríguez, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora vamos a ver, en el inciso A nos dice detección de entidades. Entonces, voy a ponerles aquí una nueva página y ahora la pregunta sería, quisiera que me ayudaran a detectar las entidades. Entonces, vamos a poner primero que nada, se suele hacer una lista de entidades candidatas, ¿no? ¿Cuál es una técnica sencilla? Acuérdense que la técnica es proponer, ¿no? Ahorita los objetos que hayan a lo largo de la lectura que hicimos, ¿no? Bueno, de entrada no les pregunté cómo lo ven, fácil, difícil, ¿no? Así más o menos son los ejercicios, ¿no? Estilo examen, estilo serie, ¿no? Entonces, vamos a empezar a tratar de generar una lista, ¿no? De entre todos, ahorita es entre todos, ¿no? Quiero que entre todos me vayan indicando qué objetos consideran, ¿no? Si tienen duda, no importa, podemos proponerlo y la idea es que hagamos esta lista y después analicemos con todo lo que hemos aprendido y descartemos o vamos a checar si son o no entidades válidas, ¿no? Entonces, a ver, díganme ¿Auto? qué han detectado. Ok, auto, ¿alguna otra? Cliente. Cliente. Sucursal, ok. Las personas que trabajan en la sucursal. ¿Qué serían? Bueno, voy a Personal. poner así, me dijeron personas, a ver, ok, ahorita checamos. Empleado. Empleado, ok, no importa Factura. que... Factura, ok, ¿alguna otra? Renta. Renta, ok. Región. Región. Factura. Esta factura, ajá, otra. Ciudad. Ciudad. El servicio de mantenimiento. Ok, servicio, lo voy a poner así. ¿Alguien más? Agente. Agente. Ok. Se les olvida una bien importante. ¿Quién trabaja en las agencias? ¿Gerentes? Ok, Los gerente. ingenieros. El ingeniero, ¿qué pasó? Oiga, Ah, sí, es cierto. de veras. Bueno, eso sería en lugar de, por ejemplo, personas, ¿no? Que la había hecho de personas. Ustedes ahorita propongan objetos, no se preocupen si ya detectaron duplicados, esa es la idea. Ahorita si ustedes tienen alguna duda, ustedes propónganlo y lo analizamos, ¿no? ¿Otra? ¿O ya? ¿Podría ser quien renta el auto? El cliente. Ya No sé si esté tenemos ya. cliente. Ajá, ¿Ya? ya está cliente. Bueno, parece que ya no hay más propuestas, ¿verdad? Muy bien, entonces, fíjense, siempre esta técnica pueden usar, inclusive pueden regresar aquí al documento y una técnica que a veces se llega a utilizar es, por ejemplo, fíjense, la voy a hacer ahorita, es subrayar los sustantivos, por ejemplo, compañía, inclusive la voy a anotar, ¿no? A ver, compañía, creen que igual y vamos a ponerla aquí, ¿no? Compañía. Entonces, una técnica sencilla puede ser esa, compañía, ¿no? Empiezo a subrayar los sustantivos y pues formamos nuestra primera lista, ¿no? Por ejemplo, aquí pudiera ser como pueden ver aquí, puede ser voy a poner con esto. Sucursal, por ejemplo, que ya me la dijeron. ¿Sí me dijeron sucursal? Sí, ahí está sucursal, ¿no? Puede ser, inclusive podríamos decir ciudad, podría ser, región, ya me la dijeron, ¿no? Puede ser, ¿qué más pudiera ser? Gerente, ¿no? Agente de venta, cliente, ¿no?
ingeniero, auto, ¿no? Y bueno, dijimos sucursal, ¿no? Agente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, renta, ¿me dijeron renta? No recuerdo si me dijeron renta. Sí, ¿no? Está renta, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una técnica que pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, catálogo. Alguien pudiera haber dicho esto, ¿no? Aunque ya vimos qué va a pasar con esa palabra, ¿no? Pero la voy a poner. Entonces, una más. Catálogo, por ejemplo. Bueno, muy bien. Vamos a hacer el análisis con esta lista. Entonces, el siguiente paso sería analizar, ¿no? Con base a los criterios que revisamos hace un momento, ¿no? Vamos a checar, por ejemplo, vamos a revisar nuestro checklist que tenemos por acá arriba. Entonces, vamos a checar estos puntos, ¿no? Checar si las entidades son correctas. Primero, lo más sencillo podría ser detectar duplicados, ¿no? Entonces, ¿alguien detecta aquí algún duplicado? ¿Región y ciudad? ¿Región y ciudad serán sinónimos? No. Son cosas distintas, ¿no? Decía que en una región eran varias ciudades. En una región existen varias ciudades, ¿no? Exacto, entonces, no son sinónimos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Personas y empleado? Personas y empleado, fíjense muy bien. Estos pudieran ser sinónimos, ¿no? Ahora, ¿cuál creen que sea lo adecuado? ¿Cuál sea el... ¿No es lo de roles? Empleado. Empleado sería un poco más adecuado, ¿no? Personas aparte es en plural, ¿no? Persona es más genérico. Aquí hablamos únicamente de los empleados, ¿no? Entonces, quitamos personas. Ubican otra... Y con gerente no sería también Ok, fíjense. relación de jerarquía. Exacto, pero ese es el otro punto, ¿no? De acuerdo a nuestro checklist, aquí entraríamos en la parte de los roles, ¿no? Ahorita pasamos a los roles, ¿no? También puede ser sucursal y compañía. Sucursal y compañía, fíjense bien, ¿serán sinónimos sucursal y compañía? No, porque una compañía tiene varias sucursales. Es correcto. Ok. Entonces no ¿Podría sería. ser factura y renta que se refieren a lo mismo? ¿Factura y renta serán sinónimos? No. No son sinónimos. Hay que tener cuidado, ¿no? La factura ya es en sí el documento que indica la descripción de la renta, ¿no? Y la renta es otro concepto. Entonces, ¿El ingeniero también puede contar como empleado? el ingeniero, pero ahorita eso entraría más en la cuestión de los roles, ¿no? Ah, Ok, parece que ya no tenemos, Profe, ¿no? Ahorita enfoquemos a duplicados, ¿no? Sí, bueno, ¿vas a comentar algo por ahí? ¿No? que sí, servicio y renta no eran lo mismo. ¿Servicio y renta será lo mismo? ¿Qué opinan? Bueno, yo digo que no, porque puede ofrecer diferentes servicios. El servicio se refiere al mantenimiento del auto y que es distinto en la renta, ¿no? Ok. Muy bien, entonces parece que ya no tenemos duplicados. Ahora vamos a analizar el siguiente punto, que sería la cardinalidad. ¿Creen que hay algún ejemplo de esto? Es decir, ¿habría entidades que nada más tendrían una instancia? La compañía. La compañía, ¿verdad? Entonces, ¿creen que la compañía sería adecuado que quede como entidad? No. La podemos quitar, ¿no? ¿Dónde anda la compañía? No Es la veo. penúltima. Ok, muchas gracias. Adiós. Ok, ¿algún otro ejemplo? ¿Sucursal? ¿Sucursal solamente tendríamos una instancia? No. No, hay varias varias sucursales, ¿no? Hay varias, ¿no? Dice que tenemos varias sucursales. Muy bien. Ahora, voy a dejarlo de los roles al final. Ambigüedades. ¿Habría alguna ambigüedad aquí? Lo de catálogo, ¿no? Lo de catálogo, ¿verdad? ¿Ubican otra? Empleado. ¿Empleado es ambiguo? Qué mala onda. No es Con ambiguo. No, porque sí apunta a la persona, ¿no? Sí, sí nos apunta a un objeto, ¿no? Sabemos que es un empleado, ¿no? Una persona que trabaja en la empresa, ¿no? Bueno, aquí el compañero nos dice que es una entidad rara. Agente también sería de jerarquía, ¿no? Así es. Muy bien. Servicio. Entonces, ¿cuál, perdón?
Servicio. ¿Servicio no está bien? O sea, como que ¿Es ambiguo? podría pensar medio ambiguo, tal Ok, vez. aquí más bien habría que completarlo, ¿no? Tal vez nos faltaría decir servicio o mantenimiento para que ahora sí nos apunte a un objeto. Bueno, no es un objeto físico, ¿no? Es una abstracción. Pero el Profe, servicio... pero no servicio sería como, mantenimiento sería como un atributo del servicio. ¿Qué tipo de servicio? No, porque si observas aquí en las reglas nos habla de que en el servicio se le aplica un auto y creo que se guarda la fecha, ¿no? No me acuerdo qué decía. En cuanto a los servicios, ¿no? O sea, el servicio se refiere al evento que ocurre cuando le aplicas un servicio, ¿no? Un servicio de mantenimiento. ¿Ok? Sí, ahí en Entonces, rentas. aquí, ¿no? Ajá. Si el auto está en servicio, no se puede ser rentado, ¿no? Entonces, básicamente se refiere en sí al evento, ¿no? Fíjense que aquí hay un detallito. Sí, faltaría especificar, por ejemplo, los atributos para que quede más claro, ¿no? Ok, vamos a analizar la parte de los roles, ¿no? ¿Dónde detectaron que hay una especie de jerarquía? En agente, gerente, Exacto. empleado, Por ejemplo, está ingeniero, empleado, ¿no? Está agente, gerente ingeniero. e ingeniero. Entonces mi pregunta aquí sería, ¿qué hacemos con estas 4? Podemos hacer una entidad llamada empleado y poner dentro agente, gerente, ingeniero, el tipo. Ok, si se fijan ahorita en este caso de estudio, no nos dan atributos particulares de los agentes, ni de los gerentes, ni de los ingenieros. Solamente nos dicen que son roles. Entonces ahorita, como comentaba, en este tema, de momento vamos a considerar que nos conviene ahorita quedarnos con empleado. ¿Ok? Profe, ¿no se puede también poner otra entidad aparte con un ID, identificándolos como un tipo de catálogo aparte? Aquí ahorita, como no tenemos atributos particulares de estos 3 roles, la manera como ya quedaría esto modelado sería que tendríamos una entidad que se llame empleado y tendríamos un atributo, o si quieres otra entidad que tal vez se llame rol, o simplemente aquí a lo mejor puede quedar hasta con un atributo que sea el rol, y a lo mejor si tiene una A va a ser agente, si tiene una I va a ser ingeniero, si tiene una, ¿qué otra? Gerente va a ser una G, perdón, sería un gerente. Puedes modelarlo así, con un atributo, ¿ok? Ya. Y con Sí, eso sí. sabrías qué rol tiene cada empleado. Profesor, Adelante. eso a pesar de que cada entidad por separado tiene diferentes relaciones, por ejemplo, que un ingeniero, con una sucursal puede tener hasta 3 ingenieros y esas cosas, ¿no importa? Ajá, no importa. Obviamente va a haber ahí algunos detalles, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a tener seguramente una relación entre empleado con agencia, ¿no? Para el caso de los gerentes, ¿no? Entonces, aquí alguien me puede decir, oye, al hacer esta liga vamos a permitir que cualquier empleado se pueda ligar con agencia, ¿no? Eso es correcto, no pasa nada, ¿no? Obviamente cualquier empleado pudiera ligarse con agencia, pero eso ya lo controlas con tu software, ¿no? Que nada más el empleado 1 o el empleado 2 va a estar ligado a una agencia porque es el gerente. Ok, entonces no hay problema. La otra opción sería tener entidades por cada rol, pero como les comento, eso lo revisamos hasta el tema 5. Ahorita no nos compliquemos con esta parte, pero es perfectamente válido, ¿no? O sea, puedes tener una sola entidad y asociarla con las N tablas que van a depender del rol que tenga, ¿no? Entonces, ¿les parece si están de acuerdo conmigo? Ahorita, de momento, vamos a omitir a quién. Agente, gerente y Ingeniero. ingeniero. O sea, como entidades
Individuales. aparte, ¿no? Individuales. No quiere decir que no vamos a considerar los roles, sí los vamos a considerar, pero no como entidades separadas, ¿no? Muy bien, y ahora ya vimos la cuestión de nuestro checklist de detectar, ¿no? Si son entidades válidas, que son lo que comúnmente puede ocurrir. Ahora vamos con la parte de no nos habremos equivocado y en esa lista habrá alguna falsa entidad y en lugar de ser entidad pudiera ser atributo. A ver, échenle un ojo a la lista y díganme si eso pudiera ser. ¿Región? Pudiera ser como que tal vez región, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Yo le voy a ciudad de región. ¿Ciudad pudiera ser? Porque solamente son 3 regiones. Entonces ya poniendo la región está la ciudad. Fíjense, vamos a analizar. Estas son efectivamente, son como que las dos candidatas, ¿no? A que pudieran ser atributos. Vamos a revisar el caso de estudio. ¿Qué nos dice de la región aquí las reglas de negocio? Que solamente tenemos región A, región B y región C. ¿Ok? Y una región está integrada por varias ciudades. Entonces, ¿qué opinan? Fíjense, si nos vamos por el lado de ciudad, si quisiéramos mantener a ciudad como atributo, ¿qué significa? ¿Dónde aparecería? Aquí de la ciudad, si se fijan, no hemos detectado ningún atributo más que en sí el nombre, ¿no? No nos dice que guardemos más de un atributo. Entonces, la ciudad pudiera ser atributo, ¿no? Porque en este sentido no nos piden, o alguien detecta algún atributo aparte del nombre que nos indique aquí. ¿La región podría ser un atributo de la ciudad? Exacto, la región en sí es un atributo, ¿no? Porque diríamos que una ciudad pertenece a una región. Entonces ahí ya tendríamos un atributo y aparte tendríamos un nombre, ¿no? Entonces al tener esos dos atributos ya la ciudad se justificaría como ¿qué? ¿Ciudad? Como entidad, entonces ciudad se justifica. Si le captaron todos el análisis que se hizo. Es importante que les quede bien claro todo esto porque es la base para hacer diseños adecuados más adelante. ¿Podría repetir eso, por favor? Lo repito, sí, claro. ¿Por qué dijimos que ciudad se justifica como entidad? Porque aquí de entrada estamos detectando que una ciudad, uno de sus atributos de entrada tendría que ser el nombre, ¿están de acuerdo? De entrada. Pero aparte descubrimos aquí, ¿no? Dice, una región está integrada por varias ciudades y en una ciudad existen varias sucursales. Entonces, al decir que en una región está integrada por varias sucursales, si se fijan aquí, estamos encontrando una relación, ¿no? ¿Entre quién? Entre la región y la ciudad. Si dice que en una región está integrada por varias ciudades, eso significa que una ciudad pertenece a una región. ¿Están de acuerdo? Sí. Tendríamos que guardar en base de datos a qué región pertenece cada ciudad. Entonces ahí ya detectamos dos atributos, ¿no? Ciudad y región. Al tener ahí dos atributos, ya la ciudad se justifica tal cual como una entidad. Profe, ¿por qué no puede ser al revés? ¿En qué sentido? O sea, que ciudad sea atributo de región. Ciudad sea atributo de región. Ese es un buen punto. Fíjense qué pasaría si yo lo propongo así. Tendré aquí una entidad que se llame región y lo que me proponen es que uno de sus atributos sea la ciudad. Así, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué esto no puede ser? Porque una región tiene muchas ciudades, entonces tendrías que guardar como muchos valores para el mismo atributo. Sí queda claro, es totalmente correcta la respuesta. ¿Sí se entiende? O sea, imagínate que esta es la región A
¿Cómo le haces si lo pones como atributo? ¿Cómo le haces para indicar que una lista de ciudades pertenecen a la región A? No podría ser esta parte. Se generaría también ahí redundancia, ¿no? No sería redundante porque en teoría las ciudades son distintas, ¿no? Por cada región. Ah, bueno, sí, no, No. olvídalo. Pero no puedes guardar en un solo atributo múltiples valores, ¿no? No puedes tener múltiples valores para un solo atributo. Entonces, más bien aquí el problema es que la relación está al revés, como debería de ser. La ciudad, ¿no? Y uno de esos atributos, ¿quién es? La región. La región. Ok. Esto les va a quedar más claro ahorita en el siguiente inciso cuando veamos las relaciones. ¿Ok? Cuando analicemos las relaciones ya les va a quedar más claro si quién es, digamos, hija o quién es en un tipo de relación siempre vamos a detectar que puede haber una relación padre y una relación hija. En este caso la relación padre sería ciudad y la hija sería región. ¿Ok? Pero eso ahorita lo revisamos en el inciso C. Pero aquí quisiera que termináramos de checar este punto, ¿no? Entre región y ciudad, si son ambas entidades o si son atributos, ¿no? De la región, observen entonces, bueno, ya dijimos, ¿no? Que ciudad sí se justifica, ¿no? Ahora, otra razón, si no detectan esta relación, no importa. De todas formas, vean, la ciudad, tendríamos que estar repitiendo todas las palabras, ¿no? El nombre de la ciudad. Entonces, que ahí diríamos tal vez, oye, vamos a repetir todas las ciudades, ¿no? Sobre todo porque puede haber varias sucursales, ¿no? Aparte, el nombre de la ciudad está apareciendo en varios lados, ¿no? ¿En qué otro lado tendríamos que escribir el nombre de la ciudad si lo dejáramos como atributo? ¿En la sucursal? En la sucursal. Teníamos que estar escribiendo en cada sucursal el nombre de esa ciudad. ¿Y en dónde más dijimos? Pues en la región, ¿no? En la región también tendríamos que estar indicando, ¿no? Qué ciudades pertenecen a cada región. Entonces aquí pueden ver que el nombre de la ciudad tendría que estar apareciendo en varios lados. Al detectar eso, entonces que nos conviene mejor tener una entidad, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con la región? La región, ¿qué me dirían? ¿Será entidad o será atributo? Yo digo, bueno, que sería atributo porque tienes como valores de región solamente A, B y C, que son 3 valores y aparte son valores de un solo carácter. Muy bien. Y por otro lado, ¿aparecerían en otras entidades? ¿En dónde aparecerían esas letritas A, B y C? ¿Como atributos de quién? ¿De la ciudad? De la ciudad, muy bien, de la ciudad. ¿Aparecerían en algún otro lado? No, ¿verdad? En ningún otro lado, ¿no? Solamente el caso de estudio nos hace referencia a atributos de ciudad. Entonces, nótese que, como bien comentan, es una letra, solamente aparece como atributos de ciudad y hasta ahí. Entonces, región sí es mucho más factible a que sea un atributo y no tanto una entidad, ¿ok? Ahora, nótese que algo que les quiero comentar. ¿Qué pasa si alguien dice, yo quiero que sea entidad, ¿no? ¿Estará mal? Pues, En sentido estricto, no. Lo único que estaría haciendo aquí este diseñador es que está normalizando a un nivel más alto, ¿ok? O sea, no está del todo mal, ¿ok? Tiene un nivel de normalización muy alto que a lo mejor pudiera ser que pueda penalizar algo en desempeño, pero no podríamos decir que está del todo mal, ¿no? Entonces también no se espanten así por decir, oye, es que aquí en bases de datos no es como en algunas materias de matemáticas, ¿no? Que tenemos que llegar exactamente a lo mismo.
Entonces aquí podemos tener múltiples soluciones, ¿no? Unas tienen sus ventajas y otras tienen sus desventajas, ¿ok? Pero bueno, vamos a tratar aquí en el curso de aplicar estos criterios para obviamente llegar a resultados muy similares, ¿no? Y qué es lo que más se utiliza en la industria, obviamente. Muy bien, entonces ya hemos hecho el análisis y más o menos queda claro cómo hicimos el análisis, qué es lo que tienen que validar, ¿no? Tomen en cuenta estos criterios, estos dos tablitas que les puse aquí son bastante ilustrativas para tener una buena primera aproximación, ¿no? Vuelvo a repetir, no pasa nada si en nuestra primera versión no nos sale o cometemos algún error, ¿no? El diseño de bases de datos es un proceso iterativo que va mejorando y actualizándose conforme va avanzando el proyecto, ¿no? Entonces no hay problema que ahorita generemos una versión y después cambie, ¿no? Bueno, ya tenemos ahora nuestras entidades que detectamos. Ahora viene el siguiente punto, que sería en el inciso C, que dice relaciones entre entidades. Entonces, aquí vamos a dar chance a los que no han participado, ¿no? Aquí tengo varios que levantaron mano. Entonces, los voy a tomar así como me aparecen aquí en este orden, ¿no? Y el primero, dejen quito esto, que es bueno, es que cambian de orden, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, vamos a empezar con alguien que no haya participado de aquí, ¿no? A ver, vamos a ver si Brandon, ¿ya participaste? Cervantes, creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Pues no. Aquí no. No, sí. Muy bien. ¿Podría ser la de los ingenieros? Que cada sucursal puede tener hasta 3 ingenieros mecánicos. Ok, la idea sería que me dijeras un par de entidades que pudieran estar relacionadas. Para que la participación valga, me tienes que decir la pareja de entidades y me construir los dos enunciados así bien redactaditos, ¿no? Ok. Y ya el tipo de relación. Pero espérenme, creo que me estoy saltando un inciso. Espérenme, dejen reviso. Sí, me estoy saltando al inciso B, perdón. Antes de pasar a eso, quisiera entonces que más bien sería reglas de negocio. Más bien la idea sería que me dijeras una regla de negocio, ¿no? Y aquí yo las voy a ir anotando. Recuerden la idea de las reglas de negocio. Deben ser enunciados atómicos, precisos, del lenguaje natural, no forzados, ¿no? Y entonces vamos a hacer una lista de reglas de negocio, ¿vale? Entonces, ¿qué regla se te ocurre? Que la región puede estar integrada por varias ciudades. Ok. Y en una ciudad pueden existir varias. No, esa ya es otra. Es otra, ¿no? Una sola, uno solo. ¿Qué sería qué? ¿Una qué? Una región está integrada por varias ciudades. Muy bien. Y una ciudad puede tener una. Ok. Pero esa ya es otra regla, ¿no? Cosas que deben ser enunciados bien precisos y atómicos. Simplemente una región que está integrada por varias ciudades. Que creo que está un poquito forzado, ¿no? Más bien diríamos, en una región existen, ¿no? Sería algo un poquito más natural, ¿no? Porque aquí ya no me deja cambiar. Bueno, en una región la voy a volver a escribir, ¿no? Esto no. Qué barbaridad. Extraño mi pizarrón. Va de nuevo. Aquí déjenme poner un texto y un poquito más adecuado sería en una región existen varias ciudades. ¿Se te ocurre otra? Las regiones solo pueden ser A, B y C. Ok. Las regiones solo pueden tomar los valores A, B o C. Muy bien. Ok. Sale. Vamos a escribir otra más. Vamos a darle chance a...
David, ¿ya participaste? Creo que no, ¿verdad? Sí, ya participó David. No está aquí. Vamos a darle chance a los que no. Eric, vamos a ver, Eric Esteban, no, Eric Mateos. Ya participó. Bueno, ahorita le damos chance. Javier Guzmán, vamos a ver, Javier. Aquí estás. Profe. Mándeme. Estas reglas se escriben con base a lo que nos da el enunciado. Es correcto. Sí. Con las características que nos va dando y de ahí se van deduciendo. Es correcto. Cuando se hace labor de análisis y de requerimientos, muchas veces el usuario te da documentos como el que ahorita leímos, enunciados. Hay veces que no te dan nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la labor ahí del analista? Ir a entrevistas para que te platiquen cómo operan. Ah, pues mira, mi empresa es así, trabaja así, tenemos esto, tenemos aquello, bla, bla, bla. Con todas esas entrevistas, el analista tiene que generar enunciados como el que acabamos de leer. Y con base a esos enunciados ya podemos sacar esta lista de reglas de negocio. ¿Ok? Hay veces que se hacen hasta diagramas, etcétera, ¿no? Es decir, que esto no nos lo pudieron haber dado directamente. Sería lo ideal, pero la verdad es que no siempre, ¿no? Si tuviéramos suerte, a lo mejor nos tocó un proyecto en donde la empresa es muy ordenada y ya tiene todo su negocio redactado, pero hay empresas que no tienen eso, ¿no? Entonces hay empresas que nada más te llaman y te citan y te platican y allá te bolas, ¿no? Ahora, esto está bastante aterrizado, si se dan cuenta, está hasta así como que por secciones y así bonito y todo, ¿no? La realidad es otra, ¿no? Y ya lo irán viendo conforme vayamos haciendo sus prácticas, cada vez se van a dar cuenta que el texto está todavía más complicado, ¿no? Es un texto genérico y ahí hay que nosotros sacar tener la habilidad para poder traducir esto a un modelo. ¿Ok? Gracias. Ajá. Esa es parte de la labor del analista, ¿no? Ok, entonces estábamos con quién, ¿quién estaba por participar? Javier, ¿verdad? Sí. Otro ejemplo de una regla de negocio. Un gerente solo puede administrar una sucursal. Muy bien. Un gerente administra una sola sucursal. ¿Se te ocurre otra? Los agentes pueden trabajar en diferentes sucursales. Muy bien, sería, para que sea un poquito más precisa, fíjense, si es posible, podemos tratar de hacer uso de los enunciados de de los artículos, perdón, una para identificar de forma más fácil las relaciones que hay entre entidades. Un poquito más adecuado podríamos decir, un agente, ¿no? Puede laborar en varias sucursales, ¿no? Y para completar la relación podemos escribir otra regla que diga que en una sucursal que laboran varios agentes, ¿no? Muy bien, entonces ya estamos. Entonces, ¿se fijan cómo son las reglas de negocio, ¿no? Tienen que ser un enunciado lo más natural posible, lo más atómico posible, ¿no? Que me describan un solo principio, un solo hecho, ¿no? Bueno, creo que con estos ejemplos de reglas de negocio está bien, ¿no? ¿Les parece si pasamos al inciso C? Entonces, aquí en el PDF tienen otros ejemplos, ¿no? En el inciso C debí quitarle las respuestas, qué feo. Bueno, no las vean. En el inciso C, ahora la idea sería formar las relaciones entre entidades, ¿no? Vamos a darle, bueno, aquí ya anoté a, sí te puse la participación, ¿verdad? Javier. Sí, ya está. Entonces, vamos a ver quién sigue. A ver, vamos a ver, Fernanda. Fernanda creo que ya participó, ¿verdad? Juan Pablo Álvarez, aquí está. Ok,
A ver, Juan, vamos a ver, ¿se te ocurre ahora sí un ejemplo de una relación entre un par de entidades? Igual así, enunciados, bien formaditos y después el tipo de relación. Sí, profe, pues la que vemos ahí en las reglas de negocio, de un gerente administra una sola sucursal. Muy bien, entonces, espérame. El primer enunciado sería un gerente, ¿qué? Administra una sola sucursal. Ajá. ¿Y cómo quedaría el otro enunciado? Una sucursal es administrada por un gerente. Muy bien. Por un gerente. Y es una relación 1 a 1. Por lo tanto, es una relación 1 a 1, muy bien, ¿no? Porque tenemos 1 con 1, ¿no? 1 con 1. Entonces, la relación sería 1 a 1. Ahorita lo estoy haciendo así muy desglosado todo, pero les digo ya, en la práctica, pues esto ya lo hacemos mentalmente, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí estamos. Ahí está. Vamos con... ¿Quién más sigue? Kevin, vamos a ver, Kevin ya participó, ¿no? Ok, Kevin, otro ejemplo. Puede ser un cliente puede rentar hasta 3 autos. Fíjense, un cliente puede rentar hasta 3 autos. ¿Y el otro enunciado? Y un auto puede ser rentado por un cliente. Aquí hay un detalle con esta relación. ¿Alguien detecta algo? Tenemos un errorcito aquí, tenemos unos errorcitos aquí. Está mal, ¿no? Porque es una relación uno a muchos y luego es un auto y un cliente, sería 1 a 1. El problema aquí es que estamos involucrando a más de 2 entidades. ¿Sí lo ven? Cliente, renta y auto. Cliente, renta y auto. Entonces, ya cuando detectamos esto, estamos haciendo algo mal. Auto, renta y cliente. Ok, entonces tengan cuidado con eso. Entonces tenemos que reestructurar aquí. Profesor, Ok, adelante. en este caso, renta sería, o sea, estaría en medio de cliente y autos, ¿no? En realidad, cliente se relaciona con renta y la renta con autos. Es correcto. Aquí cuando les ocurre esto es porque muy probablemente tenemos ahí una terna que está muy relacionada, pero tenemos que dividirla en dos relaciones, ¿no? Es decir, tenemos a cliente, tenemos a renta y tenemos a quién? A auto. ¿Cómo debería ser en realidad la relación entre quién y quién? Entre Cliente con renta y renta con auto. cliente con renta y renta con auto. Es correcto. ¿Todos están de acuerdo con esta relación? Fíjense, alguien podría decir, oye, pero pues un cliente renta autos, ¿no? Entonces alguien podría proponer esta liga. ¿Ok? Fíjense, este es un buen ejemplo, ¿no? Que muchas veces se nos llega a presentar en base de datos. Fíjense, curiosamente aquí cerramos un ciclo, ¿no? Cuando ustedes detecten que hay un ciclo cerrado entre entidades, ojo, no necesariamente va a estar incorrecto. Hay situaciones en donde ciclos cerrados es correcto porque así son las relaciones. ¿Ok? No siempre es incorrecto. Pero cuando eso obtengan, deténganse a pensar un poco si posiblemente estamos generando redundancia. Si alguien propone una relación directa entre cliente y auto, no está del todo mal, pero está generando redundancia. ¿Sí lo visualizan por qué? Si yo quiero saber, por ejemplo, qué autos está rentando un cliente, si me voy por este camino, ¿qué hago? Primero veo qué rentas ha generado y una vez que veo qué ventas ha generado, ya puedo ver qué autos fueron los que rentó. O sea, nos iríamos por un camino un poco más largo. Si existe esta relación, bueno, la ventaja es que lo puedo saber de manera directa. ¿Ok? El problema es que tengo 2 caminos para llegar a un mismo lado. Si no cuido esa redundancia, puedo caer en inconsistencias, ¿no? Entonces,
Aquí lo más adecuado sería quedarnos con qué solución. Con estas dos. ¿Y cuál deberíamos de quitar? Esta. Si todo se entiende por qué. Porque si nos vamos para el revés, ¿qué tal si quitan esta? Entonces ahí estaríamos mal, ¿no? Porque no podríamos saber, ¿no? Qué rentas tuvo un cliente. ¿Vale? Entonces aquí lo correcto sería hacer un enunciado de esta manera. Entonces, Kevin, ¿verdad? ¿Estás participando? Sí. ¿Sí? ¿Quieres reestructurar tu enunciado? ¿Un cliente puede rentar hasta 3 veces? ¿Puede rentar hasta 3 veces? ¿Será? No sé. Lo estoy intentando. ¿Qué opinan los demás? ¿Hasta 3 veces? En realidad Varias, es una ¿no? sola ¿verdad? renta, ¿no? Eso no nos conviene. ¿A poco le vas a restringir al cliente que nada más rente 3 veces? No, pues yo por mí que el cliente rente 100 veces, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ojo, ese del número 3 no se refiere al número de rentas, más bien se refiere a ¿qué? Al número de autos por renta. Al número de autos por renta, muy bien. Entonces más bien el enunciado sería así, ¿no? Un cliente puede rentar ¿qué? Y de hecho está un poquito otra vez mal redactado, ¿no? Sí. Porque debería de ser entre cliente y quién y nada más renta, ¿no? No deberíamos de involucrar al auto. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Un cliente qué? Puede Como hacer varias rentas. realizar varias ventas, ¿no? Realizar varias rentas. Ya se nos acabó la clase y ahí voy. Nada más acabó esto ya. ¿Cómo quedaría al revés? Varias, renta. bueno. Acuérdense que el Una enunciado renta. siempre empieza Por del cada lado cliente. 1. Una renta Una renta. Una renta. corresponde a cada cliente. Más o menos, pero algo un poquito más natural, ¿cómo diríamos? Algo ¿Puede más ser natural. realizada? Ajá, es solicitada, ¿no? Sí, también. Por un cliente. un cliente. Ok, entonces ahora sí, si se fijan, ya tenemos dos entidades, cliente con renta, ¿no? Y lo mismo acá. ¿Y qué tipo de relación sería esta? Uno con M y acá. Uno con Uno. Entonces el tipo de relación es 1 a Muchos. 1 a muchos. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, tengan cuidado cuando estén haciendo este tipo de relaciones, porque si no, podemos caer en situaciones como la que acabo de explicar. ¿Ok? Muy bien, Kevin. ¿Preguntas, dudas de esto? No, profe. Sí, bueno, ok, entonces ya se nos acabó la clase, le dejamos hasta aquí. El jueves terminamos con el ejercicio. Nos faltan más, ¿no? Tenemos que sacar todavía más relaciones. ¿Vale? Bueno, no dudas, no preguntas. Cuídense, nos escuchamos el jueves. Hasta el jueves, profe. Vaya, recuerden que el jueves tenemos... No, ¿cuándo es revisión de su serie del tema 1? ¿El Creo viernes? que sí. ¿Ejercicio el jueves? ¿No era jueves? El jueves. Era jueves, ¿no? El Sí. jueves, ok. Tienes razón. Entonces, acuérdense, el jueves calificamos el ejercicio. Entonces, es importante que asistan para que lo califiquen. Y ya ese mismo jueves, en el transcurso del día, lo suben a su classroom. ¿Vale? Ok. Sí, profe. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Nos Hasta vemos, el jueves. profe. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta buen luego. día. Nos vemos. Bye. Profesor, ¿la serie tiene algún formato? No, es como gustes, como mejor se te facilite, ya sea a mano o en digital. Lo único que les pediría es que las respuestas las suban en PDF y que sí incluya la calificación, ¿no? Lo que he visto es que muchos lo que hacen es que, bueno, cuando estábamos en presencial, imprimían el PDF, la primera hoja, ahí le ponían sus datos y ya nada más en una hoja aparte ponían las respuestas a mano, pero como te acomodes, ¿no? Ok, gracias. De nada. Profe, una pregunta rápida. Sí. La tarea del reporte que dejó que se entrega la de la noticia, bueno, La del reporte. del artículo del DBA. Ajá.
Esa dice formato libre, pero igual se hace a mano. ¿O Como también? gustes, es que ese es un poco especial, ¿no? Todas las tareas dijimos que llevan bibliografía y a mano, ¿no? Pero Sí. como este es un artículo, es una opinión, pues, y no tiene bibliografía, pues porque es del mismo texto, ¿no? Entonces, Ok. para esta tarea en particular, el formato es como gustes, ¿no? Si quieres a mano y lo escaneas, o si quieres en Word y lo pasas a PDF y lo subes, está bien. Ok, gracias. De nada.